¿Seguros? No, no, profesora. Bien, bien. Tienen 10 minutos. Se me pasó, no sé si a ustedes les dije que investigaran lo que es economía. ¿No les dije? ¿No? Bueno, tienen 10 No, profesora. minutos. Bien, tienen 10 minutos para investigar qué es economía, a qué se dedica la economía, ¿sí? Una vez ustedes investigando lo que es economía, ¿sí? Lo relacionan, si es que tiene relación con la ingeniería civil, ¿sí? Con la ingeniería civil. ¿Qué relación tiene la economía con la ingeniería civil? ¿Qué es la economía? ¿Sí? Muchas veces. Tienen 10 minutos para que lo investiguen, pero con sus propias palabras, acuérdense. Que Se vamos a asocia la empezar economía con solo con razonamiento, números, ¿sí? gráficos, Con cálculos razonamiento, y eso les va a ayudar pero su mucho a verdadero ustedes, objeto ¿sí? Son 7:35, ¿sí? 7:45, iniciamos bien ya la clase, ¿sale? Tienen 10 minutos. de estudio son las personas y las decisiones que toman en procura de su bienestar. Por lo tanto, personas, gráficos, cálculos y muchas veces se asocia la economía solo con números, gráficos, cálculos y estadísticas. Pero su verdadero objeto de estudio son las personas y las decisiones que toman en procura de su bienestar. De estudio son las personas y las decisiones que toman en procura de su bienestar. Por lo tanto, esta ciencia social estudia los medios que las personas utilizan para satisfacer sus necesidades mediante los recursos disponibles, que en general son limitados. La toma de decisiones abarca a personas, empresas y gobiernos. Todos ellos tienen que administrar ingresos, egresos, ahorro e inversión, que en general son limitados para satisfacer sus necesidades. Esta ciencia social estudia los medios que las personas utilizan para satisfacer sus necesidades mediante los recursos disponibles. Que en general son limitados. La toma de decisiones abarca a personas, empresas y gobiernos. Todos ellos tienen que administrar ingresos, egresos, ahorro e inversión. Dos enfoques de la economía son la microeconomía y la macroeconomía. La microeconomía se dedica al estudio del comportamiento de los hogares y las empresas. Analiza las decisiones que toman en la administración de sus ingresos y gastos y la forma que interactúan entre sí y con los mercados. La macroeconomía se dedica al análisis de los fenómenos conjuntos de una sociedad, el país o el mundo. Mide y analiza la producción global y sus fluctuaciones, los vaivenes de los precios, el mercado laboral y el comercio internacional.
Conocer y medir la realidad económica hace posible la toma de decisiones de los gobiernos, las empresas y las familias. Banco Central del Uruguay. A lo largo de nuestra vida, todos hemos escuchado hablar de la economía, a nuestros abuelos, quejando a nuestros profesores. Por definición, se refiere a la ciencia social que estudia la forma de administrar los recursos limitados para satisfacer las necesidades ilimitadas. Además de esto, también estudia el comportamiento y las interacciones de los individuos y de los distintos agentes económicos. Debido a que los recursos son escasos y las necesidades son ilimitadas, existe la ciencia de la economía, que busca administrar estos recursos para maximizar la utilidad de estos. Todos los seres humanos, por naturaleza, tenemos deseos y necesidades ilimitadas, que nunca podremos terminar de saciar, mientras que los recursos que existen para satisfacer esas necesidades son limitados. A este problema en economía se le conoce con el término de escasez, y es el problema central que estudian los economistas. Debido a que no podemos saciar todas nuestras necesidades, para maximizar la utilidad de la ciencia debido a que los recursos e interacciones de los individuos y de los distintos agentes económicos, debido a que los recursos son escasos y las necesidades son ilimitadas, existe la ciencia de la economía, que busca administrar estos recursos para maximizar la utilidad de estos. Todos los seres humanos, por naturaleza, tenemos deseos y necesidades ilimitadas, que nunca podremos terminar de saciar, mientras que los recursos que existen para satisfacer esas necesidades son limitados. A este problema en economía se le conoce con el término de escasez, y es el problema central que por el cual suceden las cosas. La economía positiva se basa también se le conoce como la ciencia de la elección. Podemos dividir la economía en dos tipos de corrientes filosóficas, la economía positiva y la economía normativa. La economía positiva se basa en especificar, demostrar y responder cuestiones económicas desde la razón, es decir, desde un punto de vista objetivo por el cual suceden las cosas. La economía positiva se puede resumir en las palabras lo que es. Por otro lado, la economía normativa se encarga de dar opiniones personales, de manera subjetiva, acerca de lo que realmente debería ser dentro de un marco económico. La economía normativa se puede resumir en las palabras lo que debería de ser. El estudio de la economía también se puede dividir en dos grandes áreas de estudio, la macroeconomía y la microeconomía. La microeconomía estudia el comportamiento económico de las empresas, hogares e individuos. Analiza sus decisiones económicas, así como la manera en que interactúan entre ellos
y el mercado. La macroeconomía, por otro lado, se dedica al estudio del funcionamiento global de la economía en una sociedad como conjunto. Analiza la producción, comercio, precios y el mercado laboral de una determinada sociedad. Podemos concluir entonces que conocer y medir la realidad económica hace posible la toma de decisiones de los gobiernos, las empresas y las familias. De los gobiernos. Conocer y medir el mercado laboral de una determinada sociedad. Podemos concluir entonces precios y el mercado A continuar. Antes que continuemos con la clase, ¿no les comenté a ustedes de la tolerancia para entrar, ya sea en línea o presencial? Sí, digo que 15 minutos. Ah, bien. Entonces, no recordaba yo, por eso entré prácticamente a las 7:30, ¿sí? Entré a la plataforma 7:30, entonces sí nos vemos 7:45, ¿sí? 7:45. O no sé si tengan algún otro comentario respecto a esto. ¿No? No, profesora. Bueno, profe, sí. entonces está bien así. 7:45, ¿sí? Bien. Vamos a continuar con la clase. A ver, ¿quién inicia? ¿Qué entendió por economía? ¿O a qué se dedica la economía? Bueno, yo entendí que administra los recursos para satisfacer las necesidades básicas de una población o de la población. Bien. Es una ciencia social y estudia también el comportamiento humano. Efectivamente, es una ciencia social, ¿sí? El punto principal aquí que es una ciencia social, ¿sí? Aquellos que ya empezaron a leer el texto que les puse ahí en Classroom, ahí se dan cuenta, por ejemplo, el por qué a la economía se le considera ciencia social, ¿sí? Bien. ¿Alguien más? Sí, que como ya lo comentó mi compañero, pues es una ciencia social que analiza y estudia a las personas, empresas y a los gobiernos respecto a sus tomas de decisiones en cuanto se relacionan con la producción, la distribución y el consumo. Bien, no nada más en este caso que estamos hablando de las empresas, las familias, el gobierno, hablando en lo particular a microeconomía, sino que también a la macroeconomía, ¿sí? A la macroeconomía, a nivel internacional. Tiene que ver mucho también con las exportaciones, inclusive hasta en una crisis económica, ¿sí? Una crisis económica, por ejemplo, si en un país, ¿sí? En un país hay una crisis económica y si en este caso México exporta o importa productos, afecta, ¿sí? Afecta. Por eso digo que no nada más tiene que ver a nivel microeconomía, sino que también a nivel macroeconomía, a nivel internacional, ¿sí? Y sobre todo con estas variables macroeconómicas, ¿sí? Que tiene que ver fundamentalmente con el dólar. No sé si con ustedes estaba yo comentando que, por ejemplo, en este caso, sí, Estados Unidos tiene una crisis económica, ¿sí? Por decirlo así, ¿sí? Y México, que exporta mucho a Estados Unidos, afecta,
afecta, ¿sí? Afecta la situación económica de México también. ¿Por qué? Porque ya no podría exportar lo que normalmente exporta, ¿sí? O bien importa. Bien, ¿alguien más? Sí, yo leí que es el estudio de cómo la sociedad aprovecha los recursos escasos para poder producir bienes de mayor valor y así distribuirlos entre toda la sociedad. Bien, no nada más en este caso, por ejemplo, que contamos con recursos escasos. ¿Qué sucede si, por ejemplo, en este caso, contamos con abundancia? También hay que saber organizar, administrar, ¿sí? No nada más con los recursos escasos, ¿sí? Vuelvo a repetir, aquellos países a nivel sociedad, a nivel país y también a nivel individual, si contamos con recursos suficientes, bueno, pues también hay que saberlos distribuir, organizar y tomar decisiones acertadas, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, bueno, si el gobierno de México, hablando en este caso a nivel general, ¿sí? A nivel país, bueno, el gobierno dice, bueno, tengo 3 necesidades que cumplir, voy a dar prioridad a las más esenciales, ¿sí? Y lo que está sucediendo ahorita, bueno, comprar vacunas para toda la población, aunque, ¿sí? Aunque ciertas vialidades necesiten, en este caso, ¿sí? Necesiten que se reparen, ¿sí? Entonces dice, bueno, voy a ocupar primero, en todo caso, abastecer de medicamentos, ¿sí? Entonces hay que saber también, no nada más con los recursos escasos que se cuenta, sino que también con en abundancia, ¿sí? Ya sea a nivel individual y a nivel país, a nivel sociedad. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Sí, profe. Adelante. Bueno, usted es la encargada de que estudie tanto como antes mencionaban los recursos, ya sea de intercambio dentro o fuera del país, para así tener una estabilidad social. Bien, bien. ¿Alguien más? Maestra, yo tengo que tiene como principal objetivo buscar un equilibrio social para disminuir al máximo la posible pobreza y el desempleo en el país, a fines de contribuir con la estabilidad social. Bien, bien. Yo quería que alguien me dijera esto. ¿Sí? Y por ahí se lo encontraron probablemente en lo que investigaron. La palabra economía proviene de 2 palabras, en este caso griegas, ¿sí? La primera, oikos, casa, nomos, administrar, ¿sí? Pero antes era oikonomía. ¿Sí? Y después llegamos a la palabra economía, ¿sí? Esto surge cuando el hombre se da cuenta que puede satisfacer sus necesidades. Es como surge la palabra economía. ¿Y cómo se da cuenta? Empieza primero desde el hogar, ¿sí? Desde el hogar, cuando el hombre se da cuenta que puede satisfacer sus necesidades. Y efectivamente, la economía es una ciencia social. Estudia de cómo se organizan los hombres, ¿sí? Para, en este caso, para producir, distribuir, consumir, ¿sí? Y satisfacer las necesidades, ¿sí? Bien, en pocas palabras, ¿sí? En pocas palabras, la economía es una ciencia social que trata de satisfacer las necesidades, ¿sí? Que día a día al hombre se le va presentando. Y estas necesidades, por ejemplo, en este caso, si el día de hoy tenemos 10 necesidades, no las podemos cubrir,
¿sí? Vamos a cubrir las más esenciales, las más prioritarias. Para ustedes, ¿cuáles serían esas necesidades las más prioritarias? Las más esenciales. Alimento. Efectivamente, el alimento. El alimento. Muchas veces, si no nos alimentamos a ciertas horas, ¿qué sucede? Nos ponemos inclusive hasta de malas, ¿sí? Si llevamos 1, 2, 3 días y no nos alimentamos, ¿qué sucede? Nos enfermamos, ¿sí? Si no nos alimentamos, no rendimos como deberíamos de rendir, ¿sí? Fundamental aquí, la alimentación. ¿Qué otro elemento consideran ustedes, ¿sí? Esencial para cubrir una necesidad? Salud. La salud. Pero antes de la salud, ¿qué sería? Antes de la salud. Porque fíjense bien, si nosotros nos alimentamos, sí, lo que está sucediendo ahorita en la vacuna, con lo de la vacuna, dices, no te enfermas porque tienes tu sistema inmunológico alto, ¿no? ¿Sí? No te enfermas. ¿Y por qué tienes tu sistema inmunológico alto? Porque implica varios factores, ¿sí? La alimentación, entre ellos, ¿sí? El ejercicio, entre ellos, ¿no? Entonces, muchas veces decimos, ¿sí? Tienes tu sistema inmunológico, por eso no te enfermaste. O bien, ¿sí? Los síntomas fueron muy bajos por lo mismo, que tienes tu sistema inmunológico, ¿sí? Entonces, para tener un buen sistema inmunológico y no enfermarnos, bueno, pues hay que alimentarnos adecuadamente, ¿sí? Entonces, para no enfermarnos, ¿qué sucede? La ropa fundamental, la vestimenta, ¿sí? Si anduviéramos, por ejemplo, cierto número de días encuerados, ¿qué sucede? Nos enfermamos. Fundamental la ropa. Cuando nace un bebé, ¿qué sucede? Lo primero que hacen es arroparlo, porque si no lo arropan, se enferma, ¿sí? Vivienda es fundamental, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, duramos varios días viviendo en un puente, ¿sí? Bajo un clima lluvioso, bajo un clima con frío, nos enfermamos, ¿sí? Nos enfermamos. Entonces, por eso comentaba, antes de la salud, ¿cuál? Vivienda, fundamental, ¿sí? Fundamental la vivienda. Si no tenemos donde cubrirnos, y ustedes se van a dar cuenta en la lectura que ellos, por ejemplo, se organizaban y ellos mismos, ¿sí? Se cubrían de las inclemencias del clima, ¿sí? Con respecto a la lectura, ¿sí? Al mono, a la transformación del mono al hombre. Ellos mismos, ¿sí? Se agrupaban, ¿sí? Buscaban los tejadillos para cubrirse de las inclemencias del clima. Si no lo hacían, se enferman. Lo mismo sucede con nosotros. Si un bebé que nace, lo primero que hacen las mamás cuando están embarazadas y van a tener el bebé, la pañalera, ¿sí? Eso no se les puede olvidar. No se les puede olvidar. ¿Por qué? Porque el bebé cuando nace, lo primero que hacen es arroparlo, ¿sí? Arroparlo. Entonces, si no lo arropan, se enferma, ¿sí? Si una persona no se alimenta adecuadamente, se enferma, ¿sí? Si una persona no tiene dónde vivir, vive abajo de un puente, ¿sí? Se enferma. O vive en la calle, se enferma, ¿sí? No digo que no sea fundamental, o no digo que no sea una necesidad fundamental la salud. Sí lo es, pero hay otros factores antes de la salud, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice la economía? Que es una ciencia social porque tiene que ver con el individuo en sociedad, ¿sí? Trata de satisfacer las necesidades que al hombre se le van presentando día a día, a nivel individual y a nivel sociedad, como lo acabo de mencionar. En este caso, el gobierno, ¿sí? Tiene muchas necesidades, ¿sí? Tiene muchas necesidades, entre ellas probablemente en una colonia, ¿sí? El jefe de la delegación dice, bueno, no hay agua, abastecer de agua, ¿sí? Pero también no hay, por ejemplo, luz pública, ¿sí? Pero también requiere, por ejemplo, combatir la delincuencia en ese espacio, en ese lugar, en esa colonia, ¿sí? Entonces se le presentan una serie de necesidades. ¿Qué tiene que hacer? Tomar decisiones. Las más principales, ¿sí? Las más principales. Entonces, ¿por qué no toma todas al mismo tiempo por los recursos escasos con los que cuenta? ¿Sí? Entonces le va a dar prioridad a las más esenciales. En este caso, si contara con recursos suficientes, bueno, organizarse,
administrarse, ¿sí? Entonces, es como surge la economía cuando se da cuenta que el hombre puede lograr satisfacer sus necesidades y sobre todo las más esenciales, ¿sí? Entonces, vuelvo a repetir, la economía es una ciencia social que trata de satisfacer las necesidades que al hombre se le presentan día a día. Tiene múltiples necesidades. Por ejemplo, ahorita viene el 14 de febrero. Si ustedes tienen novio, tienen novia, ¿qué sucede? ¿Sí? Les dan cierta cantidad a la semana o a la quincena. Y dicen, bueno, ¿la llevo a comer? ¿Sí? ¿La llevo a comer o me compro un libro? ¿O me compro un pantalón? ¿Sí? Pero si no la llevo a comer, puede que me termine. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Me aguanto. ¿Sí? Me aguanto. No me compro el pantalón, no me compro el libro, lo bajo de internet. ¿Sí? Hay que tomar decisiones en las más esenciales. Probablemente dicen, bueno, si me termina no importa, me la juego, compro el libro. ¿Sí? Pero ¿qué sucede también muchas veces? Que si tienen cierta cantidad de dinero, ¿sí? Tienen un examen en la escuela. ¿Me voy en camión o me voy en taxi? Pero si me voy en taxi me resta lo que ya me dieron, ¿sí? Para la semana o para la quincena y probablemente no desayune ciertos días. ¿Por qué? Porque lo estoy gastando en un taxi. ¿Sí? ¿Y por qué pasa esto? Por los recursos escasos con los que contamos, ¿no? ¿Sí? Por los recursos escasos con los que contamos. Lo mismo sucede al nivel individual y a nivel sociedad, ¿sí? Dudas. Dudas. Bien, vámonos con ingeniería civil. ¿Qué es ingeniería civil? Ya lo deben de saber, ¿sí? ¿Qué es la rama de la ciencia que se encarga de ejecutar las infraestructuras necesarias para que una sociedad se pueda desarrollar? Para que una sociedad se pueda desarrollar. Bien. Fíjense bien que las carreras nacen. Las carreras nacen, hablando en este caso de las licenciaturas, nacen de acuerdo a las necesidades de la población, ¿sí? Las carreras nacen de acuerdo a las necesidades de la población, ¿sí? Y fundamental en este caso la ingeniería civil, ¿sí? Fundamental la carrera de la ingeniería civil. ¿Alguien más? Eso ustedes desde el primer semestre ya deben de saber. ¿A qué se dedica la ingeniería civil? ¿A qué se dedica la ingeniería civil? Desde el primer semestre. ¿A qué se dedica la ingeniería civil? A la construcción o mantenimiento de infraestructura. A la construcción, ¿sí? A la construcción, al mantenimiento también, ¿sí? Al mantenimiento. ¿Qué más? ¿Qué más? Al transporte. Al transporte. Las vialidades, en todo caso, ¿sí? A las vialidades. El transporte, fíjense bien, y es lo que vamos a ir bien. El transporte es un servicio, ¿sí? ¿Por qué es un servicio el transporte? ¿Por qué es un servicio? Porque me estás transportando de un lugar a otro, me está dando un servicio, ¿sí? Por ejemplo, el metro es un servicio. En todo caso, el ingeniero interviene en las vialidades, ¿no? En las vialidades, en la construcción de las vialidades. Pero en sí el transporte es un servicio. ¿Por qué? Porque me está transportando de un lugar a otro, ¿sí? De un lugar a otro. Me está dando un servicio, ¿sí? Bien. ¿Alguien más? Bueno, yo digo que también es fundamental como para el urbanismo, ¿no? Porque realmente, por lo que sé, creo que es la segunda ingeniería más antigua. Más antigua y es fundamental para la sociedad, ¿sí? Inclusive, por ejemplo, esto ayuda a ciertas comunidades, como lo acaba de comentar Alberto, ¿sí?
hasta con el estado de ánimo. Tiene que ver hasta aquí, inclusive hasta lo psicológico, ¿sí? A lo psicológico. Por ejemplo, si en una comunidad rural, ¿sí? Hay terracerías, ¿sí? Pero probablemente al presidente de ese lugar dice, bueno, tengo recursos y voy a pavimentar, ¿sí? Lo que hacías de un pueblo a otro pueblo, trasladarte probablemente 1 hora por la terracería y más cuando llueve, ¿no? ¿Sí? Pero ¿qué sucede si en este caso el presidente de ese lugar, ¿sí? El presidente municipal de ese lugar dice, bueno, lo que vamos a hacer es pavimentar. Tengo recursos, pavimentan, y lo que se hacía en 1 hora probablemente se hace 20 minutos, ¿sí? El estado de ánimo de las personas cambia, ¿sí? El estado de ánimo de las personas cambia, psicológicamente cambia, ¿sí? Es como, por ejemplo, los niños, si en un pueblito no hay luz pública, los niños temprano se meten a dormir, ¿sí? Pero ¿qué sucede cuando les ponen luz pública? ¿Sí? Andan jugando a ciertas horas de la noche. Por eso digo, inclusive, ¿sí? Cuando una población, un país, una ciudad va mejorando, ¿sí? El estado de ánimo de las personas psicológicamente cambia, ¿sí? Cambia. Bien. Vamos con ingeniería civil. ¿Qué se dedica a la ingeniería civil? Bueno, crea obras de infraestructura, ¿sí? Fíjense bien. ¿Qué hace la ingeniería civil? Bueno, se dedica a crear de diferentes obras, ¿sí? Diferentes obras. Crea obras de infraestructura que demandan. ¿Quiénes son los que demandan? ¿Quiénes son los que demandan esas obras? La sociedad, población. la población, ¿sí? Son los que demandan los distintos sectores de la actividad económica, ¿sí? Para el desarrollo del país, para el bienestar del país, ¿sí? Entre más obras haya en un país, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Se mueve la economía. Se mueve la economía. Fundamental, por ejemplo, en el caso de usted, entre más obras haya, ¿qué sucede? Genera empleos, ¿sí? Genera empleos. La construcción, ¿sí? Genera empleo. Un punto importantísimo aquí, ¿sí? Es el Producto Interno Bruto. Ustedes escucharán, por ejemplo, en este caso, aumentó el Producto Interno Bruto. Luego, en las noticias, en los periódicos, el presidente, por ejemplo, en su mandato dijo, me comprometo a aumentar el Producto Interno Bruto. Es uno de los elementos fundamentales la construcción para que aumente el Producto Interno Bruto. ¿Por qué? Porque es el desarrollo, el bienestar del país, ¿sí? Hay 3 palabras fundamentales aquí de economía. ¿Cuáles son? Demanda. Demanda. ¿Cuál otra? Desarrollo. Desarrollo. ¿Cuál otra? Sectores. Sectores de la actividad económica, ¿sí? Sectores de la actividad económica. Fíjense bien, la ingeniería civil crea obras de infraestructura que demandan los distintos sectores de la actividad económica para el desarrollo del país, para el bienestar del país, ¿sí? Vuelvo a repetir. Entre más obras haya, entre más construcciones haya, el Producto Interno Bruto aumenta, ¿sí? Como les comentaba, que el presidente cuando en
en su primer día del mandato dijo, me comprometo a aumentar el Producto Interno Bruto, pero no, él no sabe con los problemas que se iba a encontrar, por ejemplo, en este caso, con la vacuna, ¿sí? Con la vacuna. ¿Por qué? Porque le está dando prioridad a la compra de las vacunas. Probablemente ese dinero lo podría haber utilizado, ¿sí? Para, por ejemplo, para darle mantenimiento a los puentes y no se caigan los metros, ¿sí? Probablemente ese dinero lo podría haber utilizado para las autopistas y puedan transportar los productos a diferentes estados, ¿sí? A diferentes estados, ¿sí? O bien, para que estos trailers no se atrasen, ¿sí? Con las mercancías y lleguen a un destino, a un lugar con prontitud, ¿sí? Corrigiendo las carreteras, bueno, pues los productos llegan, ¿sí? A tiempo, sobre todo esos productos que transportan y son perecederos, ¿sí? Entonces el gobierno dice, bueno, tomo decisiones, ¿sí? Me urge comprar vacunas para la población, ¿sí? Entonces, no pensó que, o no tenía previsto con lo que se iba a presentar uno de los problemas, la pandemia, ¿sí? Entonces todos esos recursos lo está utilizando, ¿sí? Para comprar, en este caso, las vacunas, que ese dinero bien lo podría haber utilizado, ¿sí? Para el bienestar del país, hablando en este caso de las obras de infraestructura. Bien. Si demanda, nada más lo vamos a ver como tipo conceptual ahorita, después en el segundo parcial yo entro más a fondo con demanda, ¿sí? ¿Qué entienden ustedes por demanda? ¿Qué entienden por demanda? Como algo que se pide, que se exige o solicita, ¿no? Algo así. Que se pide, que se exige. Es el exceso de algo. El exceso de algo. De un producto. Es algo que se necesita. El exceso de algo de un producto, no siempre. Si hay un exceso, si una empresa, por ejemplo, produce más de lo normal que sucede, no planeó bien, ¿sí? No planeó bien. Si un país, por ejemplo, produce algo que la sociedad no está produciendo, se cae en una crisis económica, ¿sí? Se cae en una crisis económica, ¿sí? ¿Qué entendemos por demanda? ¿No es la solicitud de un producto o servicio? La solicitud de un producto, de un servicio. Bien, ¿alguien más? ¿Alguien más? López Bastida, no lo busques en internet. Lo que quisiera yo y me gustaría es que su cabecita esté dando vueltas, ¿sí? Y eso les va a servir a ustedes en sus demás asignaturas en el trayecto de su carrera, ¿sí? Porque habrá maestros que los van a poner a pensar mucho. Entonces hay que ir, por ejemplo, hablábamos en cuestión de la ingeniería civil, que tiene que ver mucho con el ingenio, las estrategias, ¿sí? ¿Y de dónde tienen que salir las estrategias? De su cabecita, ¿sí? Y esto les va a ayudar mucho a razonar, a pensar. Bien. ¿Alguien más que me diga qué entiende por demanda? Pues creo que es algo, bueno, lo podría decir como realmente algo muy solicitado. Algo muy solicitado, pero fundamental aquí, fíjense bien, en demanda, tiene que ver el precio, ¿sí? Sobre todo si estamos solicitando un producto, un bien que tiene sustituto, ¿sí? Que tiene sustituto. Muchas veces, ¿sí? Hay sustitutos. Muchas veces hay sustitutos, ¿sí? Pero si vemos que uno de esos bienes sustitutivos cuesta caro, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Buscamos el más Buscamos una barato, opción ¿no? más barata. Nos vamos por la otra opción, más económica, efectivamente, ¿sí? Nos vamos por la otra también opción. se puede bajar o subir la demanda, ¿no? ¿Perdón? Yo creo que igual el precio implica, bueno, es factor para si sube o baja la demanda. Efectivamente, ¿sí? Y eso se dedican, por ejemplo, los investigadores economistas, ¿no? Sí, tienen que ver mucho, por ejemplo, en cuestión del precio, cómo está reaccionando la población con referente a un producto,
¿sí? ¿Cómo está reaccionando la población con referente a un producto? ¿Sí? El por qué las personas lo están comprando más, ¿sí? ¿Por qué las personas lo están comprando más? Muchas veces inclusive el gobierno, y eso lo vamos a ver en los diferentes tipos de elasticidades, ¿sí? Tanto de demanda y de oferta, que muchas veces el gobierno decide aumentar más el precio de ciertos productos si la gente lo está comprando más y ese producto hace daño a la población, ¿sí? Entonces tiene que ver inclusive con el tipo de elasticidad que tiene ese bien, ese producto. Y nos damos cuenta con el tipo de elasticidad si la población lo está comprando más. ¿Y por qué lo está comprando más? ¿Sí? Y si ese producto probablemente le hace daño, sobre todo a las personas que tienen diabetes. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace el gobierno? Aparte de las empresas, aumenta más el impuesto. ¿Sí? Bien, pero bueno, estamos con demanda. Demanda son todos aquellos bienes y servicios que nosotros como consumidores deseamos comprar a un precio determinado. ¿Sí? Tiene que fundamental aquí el precio, ¿sí? No es tanto porque haya una necesidad, estamos demandando ese bien, sino que también por un gusto estamos demandando ese bien. No nada más porque haya una necesidad lo estamos demandando, ¿sí? Sino que también porque es un gusto, ¿sí? Y sí, efectivamente, muchas veces decimos, hay mucha demanda de este bien, de este producto, ¿sí? Y si hay necesidad, lo tenemos que pagar forzosamente. Por ejemplo, los limones ahorita. 70 pesos el kilo en algunos lugares, en algún mercado, ¿sí? ¿Quiénes tienen la necesidad de comprar los limones? ¿Quiénes tienen la necesidad de comprar los limones? Los taqueros. Los taqueros, efectivamente. Al precio que se lo dé, lo compra. ¿Por qué? Porque no tiene sustitutos, ¿sí? No tiene sustituto el limón, ¿sí? Si, por ejemplo, en este caso, para nosotros los mexicanos, que es fundamental la tortilla, si todas las tortillerías dijeran, bueno, vamos a aumentar el precio de las tortillas porque no tenemos apoyo, ¿sí? No tenemos apoyo económico por parte del gobierno, ¿sí? En cuestión del cultivo del maíz. Entonces dicen las tortillerías, me está saliendo comprar muy cara el maíz, ¿sí? Para hacer las tortillas. Aumento el precio de las tortillas, la población forzosamente los tiene que comprar. Estamos acostumbrados a comer tortillas, ¿no? Aquellos que no están acostumbrados, por ejemplo, extranjeros que si llegan de vacaciones o llegan a vivir una temporada aquí, que no están acostumbrados a comprar tortillas, les vale. Pero nosotros los mexicanos forzosamente lo tenemos que pagar al precio que se nos dé, ¿sí? Porque no tan fácil tiene la tortilla sustituto. Puede ser el pan, pero no podemos hacer unos chilaquiles con el pan. No podemos comer unos tacos con el pan, ¿sí? Entonces, forzosamente lo tenemos que pagar. ¿Por qué? Porque es una necesidad fundamental. ¿Y por qué dije que también tiene que ver los gustos? Por ejemplo, si hay un artista que se presenta en el auditorio, es un gusto si lo quiero ir a ver, ¿no? ¿Qué sucede? Al precio que sea, yo compro el boleto porque es un gusto. Me quiero dar ese gusto, ¿sí? Y muchas veces lo anuncian 5 meses, 6 meses antes, ahorro para poderlo ir a ver. Y muchas veces dicen, bueno, hay mucha demanda. No hay necesidad que aumenten el precio de ese artista cuando hay demanda. Lo que hacen es ampliar las fechas, ¿sí? Y, por ejemplo, al ir a ver a un artista, bueno, pues si en este caso se va a presentar Luis Miguel, no hay ni 2 ni 3 Luis Migueles, ¿sí? No tiene sustituto, nada más es el único. Entonces, aquí entra el gusto, la preferencia, ¿sí? La preferencia. Entonces, digo, bueno, tengo ganas, tengo un deseo de ir a ver a Luis Miguel, al precio que esté lo pago, más si me lo pasé ahorrando, ¿no? Si ahora, por ejemplo, aquellos que les gusta el fútbol, su brillante selección, por ejemplo, la selección, llega al Estadio Azteca, llega a jugar con un gran equipo, puede ser Brasil, puede ser Francia, puede ser Inglaterra. Aquellos que les gusta el fútbol, al precio que dé el estadio, ¿sí? Si tengo deseos, no tanto por ir a ver a la selección mexicana, sino por ir a ver la selección de otros países que vienen a jugar con la selección mexicana. Voy y compro el boleto
al precio que me lo den. Y que muchas veces dicen, bueno, se agotaron los boletos, ¿sí? Y más si lo agarran los revendedores. Se agotaron los boletos. Es un gusto para ir a ver, ¿sí? Al equipo extranjero, que va a jugar con la selección mexicana en este caso, ¿sí? Entonces, entra también, vuelvo a repetir, el gusto, ¿sí? Para la alimentación por lo regular es una necesidad. El ejemplo claro, los limones, ¿sí? Los limones. Hay una necesidad, ¿sí? El ejemplo claro, las tortillas. Hay una necesidad y lo estamos demandando porque es escaso. Es escaso. Eso es demanda, ¿sí? Que muchas veces, sobre todo esos bienes, productos que no tienen sustituto al precio que sea, lo pagamos, porque hay una necesidad que tenemos que cubrir, ¿sí? Que tenemos que cubrir. Imagínense, por ejemplo, la luz es un servicio, una necesidad fundamental, y más ahorita, ¿sí? ¿Qué sucede cuando nos llega el recibo y luego no estamos conformes con el cobro que nos están haciendo? Y más si vamos a reclamar, luego nos dicen pague primero y después reclame. Y forzosamente, y más ahorita, que estamos tomando clases en línea, bueno, pues a fuerza lo tengo que pagar, ¿sí? Y no tengo que irme a otro lado porque no tiene sustituto la luz, ¿sí? Lo tengo que pagar forzosamente y es un servicio. Es un servicio. El agua, ¿sí? El agua. Si en una colonia no hay agua, ¿sí? Muchas veces dicen, bueno, tengo que consultar ciertas pipas a ver cómo me da el precio del agua. Es una necesidad fundamental, ¿sí? Y más si esa colonia lo está demandando. Y es cuando abusan, ¿sí? Los que ofrecen esos productos. Es cuando abusan. ¿Por qué? Porque sabe que hay una necesidad y la población lo está solicitando. ¿Sí? Dudas. 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 Bien. Los distintos sectores de la actividad económica, ¿a qué se refiere? A las diferentes áreas, ¿no? Como Las diferentes consumidores o como proveedores, productores. Sector agrícola, sector pesquero, no sé, petrolero. Por ahí vas, me estás dando las ramas de un sector. Me estás dando las ramas. Por ahí vas. Quería hacerle a las escuelas, ¿no? No, ya te me saliste por ahí. Pues sería todo el sector que trabaja, ¿no? Sector que trabaja. Bien, fíjense bien, ya vimos cómo, vamos viendo cómo se va relacionando, en este caso, la ingeniería civil con la economía, ¿sí? Ya vimos lo que es demanda, ¿sí? Bien, pero estos tres sectores, ¿sí? Las actividades económicas, que anteriormente eran actividades económicas, ahorita muchos autores ya no manejan actividades económicas, ¿sí? Sino que son sectores y ramas de la producción, ¿sí? Son sectores y ramas de la producción. Antiguamente, como lo acabo de mencionar, eran actividades económicas, ¿sí? ¿Y cuáles eran las actividades económicas? Primarias, secundarias y terciarias, ¿sí? Ahora son sectores y ramas de la producción, ¿sí? Sector agropecuario, sector industrial y sector servicios. Cada uno de estos sectores tienen sus ramas, que lo mencionó ahorita el compañero. Pero estos sectores y ramas de la producción es el crecimiento económico, ¿sí? Es el crecimiento económico, ¿sí? ¿Y qué es crecimiento económico? Como su nombre lo está diciendo, aumento, ¿sí? Aumento. Es como, por ejemplo, un niño dice, está creciendo. ¿A qué se está refiriendo? ¿A qué se está refiriendo cuando está creciendo? ¿Sí? Que muchas veces dicen, bueno, te dejé de ver hace 2 años, ¿sí?
Te dejé de ver hace 2 años y ahorita mira qué alto estás, qué grande estás creciendo. Asimismo aquí en el país, ¿sí? Nos estamos refiriendo al crecimiento económico. ¿Por qué? Porque cada uno de los sectores y ramas de la producción se está produciendo, ¿sí? Está creciendo el país. Está creciendo el país en lo que se está produciendo. Por eso dice que el crecimiento económico es aumento de la producción de bienes y servicios. Se está produciendo, ¿sí? De una sociedad en un periodo determinado. Generalmente es 1 año, ¿sí? Y que tiene que ver con el Producto Interno Bruto, ¿sí? ¿Qué es Producto Interno Bruto? Bueno, pues es el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos por una economía en un periodo determinado, ya sea trimestral, semestral o anual. ¿Alguien entiende qué es Producto Interno Bruto? ¿Que lo puede explicar? ¿Sería la ganancia que obtiene el país? No, no, no. Dice, es el valor monetario de los bienes y servicios, ¿sí? Y estos bienes y servicios tienen que ver con el crecimiento económico. Y el crecimiento económico, ¿sí? Tiene que ver también con cada uno de los sectores y ramas de la producción, ¿sí? Dice, es el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos por una economía, producidos por una economía. Por eso estoy diciendo, tiene que ver con cada uno de los sectores y ramas de la producción. Todo lo que se produce en un país se cuantifica. Y es lo que es el Producto Interno Bruto. Por eso mencioné que cuando el gobierno, en este caso, López Obrador, en su mandato dijo, voy a aumentar, mi compromiso es aumentar cierto porcentaje con respecto al Producto Interno Bruto. ¿Qué quiere decir? Que las empresas iban, las fábricas, las industrias iban a producir más, ¿sí? Que iba a haber más obras de infraestructura, ¿sí? O que va a haber más obras de infraestructura en su periodo. Entonces, todo lo que se produce se cuantifica, cuántos y cuánto. Trimestral, semestral, anual. ¿Y por qué se refiere con respecto a bienes finales? Por ejemplo, se construye una casa, es un bien final, ¿sí? Una casa es un bien final. ¿Cuáles serían los bienes intermedios que se utilizaron para la construcción de esa casa? ¿Cuáles serían? El transporte de los materiales, los empleos de los obreros o Los arquitectos. empleados, todo lo que tenga que ver con la materia prima, ¿sí? Todo lo que conlleva en la construcción de una casa, ¿sí? Son los bienes intermedios. En sí, por ejemplo, cuesta 8 millones una casa, ¿sí? Entonces, eso se contabiliza, ¿sí? En el tiempo en que se terminó de construir, ¿sí? Los 8 millones salió en la construcción de una casa, ¿sí? Eso se contabiliza. Todo lo que produce el país. Y por eso, como mencioné anteriormente, es como nos damos cuenta si el PIB, Producto Interno Bruto, está aumentando, quiere decir que el país se está produciendo en cada uno de los sectores y ramas de la producción. ¿Sí? Y es crecimiento económico. El país está creciendo. Pero aguas aquí. El hecho de que el país, en este caso hablando de México, tenga un crecimiento económico, es ávido en crecimiento económico, no quiere decir que sea un país desarrollado. ¿Sí? Por eso ustedes escucharán que siempre se menciona, México está en vías de desarrollo, México está en vías de desarrollo. Eso lo vamos a ver después de crecimiento económico. ¿Sí? Hay países, por ejemplo, que no tienen un crecimiento económico. Que no tienen crecimiento económico, pero son potencias, son países desarrollados. México probablemente tenga en la mayoría de sus factores, en la mayoría de sus ramas, que sea ávido, ¿sí? Que sea
que sea un crecimiento en cada una de sus factores, en cada una de sus ramas, pero no quiere decir que seamos un país desarrollado. Y ustedes se van a dar cuenta el por qué no hemos logrado ser un país desarrollado, ¿sí? Y que probablemente en algunas ramas de la producción, en algunos sectores, tengamos un crecimiento económico alto, pero intervienen otros factores el por qué no somos un país desarrollado, ¿sí? Bien. ¿Quedó claro lo que es crecimiento económico? ¿Quedó claro lo que es el PIB, Producto Interno Bruto? Que esto lo voy a ver más ampliamente, lo del PIB, más adelante cuando yo vea macroeconomía, cómo se saca el PIB. ¿Cómo se saca el PIB? ¿Sí? ¿Cuáles son los elementos que intervienen dentro del PIB? Vuelvo a repetir, ¿sí? Cuando se menciona que cierto porcentaje disminuyó, ya sea trimestral, semestral, con respecto al PIB, quiere decir que no se está produciendo, ¿sí? Que no se está produciendo. Por ejemplo, ahorita, no se está produciendo. ¿Por qué no se está produciendo? Por el problema de la pandemia. Si ustedes se dieron cuenta, muchas empresas, ¿sí? Despidieron a los trabajadores, ¿sí? Ahorita empieza a reactivarse la economía. Por ejemplo, el gobierno dijo, se abren todas las escuelas ya. ¿Por qué mencionó que se abrieran todas las escuelas? Para reactivar la economía, ¿sí? Para reactivar, porque dice, bueno, los maestros a dar clase, el alumno a tomar clases, ¿sí? Genera también, en este caso, bueno, el empleo, el transporte. Muchas veces los taxistas dicen, o bien, en este caso, si utilizamos el metrobús, el trolebús, ¿sí? Entre más personas lo utilicen, ¿qué sucede? Entre más personas lo utilicen, se genera más empleo. Muchas veces los taxistas dicen, ya me cansé de dar vueltas y no tengo pasaje, ¿no? No tengo pasaje. ¿Por qué? Porque probablemente mucha gente está encerrada por el temor de la pandemia. Pero ahora el gobierno dijo, no, todos a la calle, a trabajar, a transportarse, para ir a su trabajo, para ir a la escuela, y va creciendo la economía. Todos los comercios se tienen que abrir, ¿sí? Se tienen que abrir. Pero ¿qué pasó en el 2020? Muchas empresas cerraron, ¿sí? Muchas empresas no estuvieron produciendo al 100. La economía bajó. Y hablando en este caso del Producto Interno Bruto, que es un indicador de la variable macroeconómica. Fundamental aquí el Producto Interno Bruto porque todo lo que se produce se cuantifica. ¿Cuántos? ¿Y cuánto? ¿Sí? Bien. Como mencionábamos que cada uno de los sectores económicos tiene que ver con el crecimiento económico, ¿sí? El sector agropecuario, por ejemplo. El sector agropecuario. ¿Cuáles serían sus ramas del sector agropecuario? ¿Cuáles son sus ramas? La agrícola, ganadera, ¿qué más? Pesquero. Pesquero, ¿qué otras? ¿Qué otras? ¿Qué otras? ¿Qué otras? Nada más 13, ¿saben? Sí, efectivamente son las tres más principales: agricultura, ganadería, pesca, la avicultura, la silvicultura. Sí, avicultura, bueno, tiene que ver con las aves, silvicultura con los árboles, con las maderas, ¿sí? Con las maderas, materia prima, ¿sí? Todo lo de los sectores agropecuarios, materia prima, ¿sí? Sector industrial se divide en dos subsectores, que es industria extractiva y industria de la transformación. ¿Cuál sería la industria extractiva? Petróleo. El petróleo, ¿qué más? Las Minería. mineras.
La minería, efectivamente, ¿sí? Ahora, ¿cuáles serían esas industrias de la transformación? ¿Cuáles serían esas? Textil. Textil, ¿qué otra? Automotriz. Automotriz, ¿qué más? Estas industrias son las que transforman la materia prima y que provienen del sector agropecuario, ¿sí? Y efectivamente, como lo acaban de mencionar ustedes, textil, automotriz, hay infinidad de industrias. ¿Cuáles? ¿Cuáles más? La alimenticia, fundamental, ¿sí? La alimenticia, que en este caso, por ejemplo, México no tiene, aquí sí, por ejemplo, a comparación de otros países, que México, por ejemplo, no tiene la maquinaria adecuada para muchas veces para transformar la materia prima, ¿sí? Vienen ya de otros países ya transformada la materia prima, ¿sí? Entonces no tiene la maquinaria suficiente, ¿sí? Entonces, muchas veces por eso México vende, en este caso, la materia prima, ofrece la materia prima, y estos países no los regresan, no los importan ya procesada, ¿sí? Procesada. Y muchas veces mucho más caro, ¿sí? Y en ocasiones, por ejemplo, en este caso no hay ni para dónde hacerse, lo compramos porque lo compramos y más si hay una necesidad, ¿sí? Necesidad. Bien. La alimenticia. Bien. ¿Qué otra industria de la transformación? La construcción fundamental aquí también para ustedes, ¿sí? Cementera. La cementera, ¿sí? ¿Qué otra? ¿Qué otra? Productos médicos. Productos médicos, farmacéutica, ¿sí? La farmacéutica, ¿sí? Por ejemplo, hay industria mueblera, ¿sí? Industria ¿Aplican mueblera. lo de los automóviles? La automotriz, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, las refinerías. Si hablamos de la industria extractiva, de la minería, del petróleo, bueno, pues las refinerías, ¿no? ¿Sí? Las refinerías, ¿sí? Que es uno, por ejemplo, uno de los elementos fundamentales aquí, por ejemplo, que México no cuenta con, como lo acabo de mencionar, en este caso, con la maquinaria suficiente, ¿sí? Para transformar el petróleo y nos los mandan a nosotros ya procesado el petróleo, ¿sí? De otros países y nos los venden mucho más caro. Por ejemplo, la gasolina, ¿no? Está mucho más cara que en otros países. Inclusive de un estado a un estado aquí en la República Mexicana varía mucho el precio de la gasolina, ¿sí? Varía mucho el precio de la gasolina, ¿sí? Está, por ejemplo, la industria de la transformación, en este caso la tabacalera, la cervecera, ¿sí? Es uno de ellos también. Hay infinidad. Profesora, ¿sí? También podría ser el sector tecnológico, como puede ser las pantallas y todo ese tipo de productos. Eso es servicio, ¿sí? Ah, ok. Eso es servicio. Que va ligado con cada uno de los sectores, ¿sí? Por ejemplo, el sector agropecuario le vende y le compra al sector industrial, ¿sí? Al igual, el sector servicios puede que le compre y le venda al sector agropecuario, ¿sí? Los tres vienen enlazados, ¿sí? Los tres vienen enlazados. Por ejemplo, lo que utilizan ustedes, en este caso, hablando de la computadora, bueno, pues sale de la materia prima, ¿no? ¿Sí? Aunque la computadora me está dando un servicio. La computadora me está dando un servicio, ¿sí? Pero todos los elementos que conlleva para la realización de la computadora, bueno, pues sale de la materia prima, ¿sí? Y aguas aquí con no confundir, que lo vamos a ver yo creo que más adelantito, lo que es un insumo y lo que es una materia prima, ¿sí? Los insumos provienen de la materia prima, más no la materia prima de los insumos. Y eso constantemente lo van a estar ustedes viendo o escuchando en cada una de sus asignaturas, y más en la construcción, ¿sí? Y más en la construcción. Entonces, no es igual insumo que materia prima. El insumo proviene de la materia prima, más no la materia prima del insumo, ¿sí? Bien.
¿Qué es sector servicios? Transporte. Dije, ¿qué es? El Más sector no, salud. ¿cuáles son? ¿Qué es? ¿Qué es? Sector servicios, ¿qué es? ¿Qué es? Los que satisfacen las necesidades de una población o de algo en particular. Cada uno de los sectores satisface necesidades, sea material, sea de servicio, satisface necesidades. El sector servicio efectivamente satisface necesidades, pero si hablamos también del sector agropecuario, aunque sea la materia prima, satisface necesidades, ¿sí? ¿Puede ser que el servicio es un bien intangible? O sea, ¿qué es lo que lo caracteriza? No puede ser, es un bien, un servicio intangible, efectivamente, ¿sí? Por eso les decía yo que economía es un juego de palabras, ¿sí? Luego nos confundimos mucho en los términos y es por eso que siempre tengo que estar dando ejemplos, ¿sí? Bien, efectivamente, el sector servicios, como les acaba yo de mencionar, vienen ligados los tres sectores. Uno le compra y el otro le vende, aunque el sector servicios no produce bienes materiales, ¿sí? El sector servicios no produce bienes materiales. Lo que hace es dar atención al público de lo que produce el sector agropecuario y el sector industrial, ¿sí? Los que producen, en este caso, bienes materiales, bueno, pues es el sector agropecuario y el sector industrial. El sector servicios nada más da atención al público. Ahora sí, ¿cuáles son? ¿Cuáles son? Transporte. El transporte. Piense bien, aquí muchas veces decimos el transporte. El transporte, el camión en sí es un bien material, pero me está dando un servicio porque me está transportando de un lugar a otro, ¿sí? De un lugar. Por ejemplo, si yo hablo de la computadora, estoy tocando la computadora, es un bien material, ¿sí? La computadora es un bien material, pero me está dando un servicio en estos momentos, ¿sí? Me está dando un servicio. Si yo la tengo apagada, no me está dando el servicio, ¿sí? Un servicio es, como lo dijo la compañera, es un bien intangible que no lo podemos tocar. Pero en este caso, si yo toco la computadora, es un bien material, ¿sí? Si yo la prendo, me está dando un servicio. Si yo me transporto, me está dando un servicio. Me transporto de un lugar a otro, al igual el metro, ¿sí? Al igual el metro. ¿Sí? ¿Qué otros servicios consideran ustedes? ¿Podría ser el turismo? El turismo. Efectivamente. El turismo. ¿Qué otro? La educación. La educación. ¿Qué otro? ¿Puede entrar el comercio? Acciones, bancarios, comercio, restaurantes, son servicios, ¿sí? Me están dando un servicio, ¿sí? Las oficinas, por ejemplo, que dan atención o para cuestiones de la luz, para cuestiones del agua, me están dando un servicio. Gasolineras. Las gasolineras me están dando un servicio, ¿sí? La mano de obra. Me están dando un servicio. El agua me está dando un servicio, ¿sí? Entonces son bienes intangibles que no podemos tocar, ¿sí? Hice la diferencia en este caso con respecto a la computadora. Hice la diferencia con respecto al transporte. Transportarme de un lugar a otro me está dando un servicio, ¿sí? La luz me da un servicio, ¿sí? Fundamental aquí, la luz. Fundamental aquí, el agua, ¿sí? Bien. ¿Quedó claro? Esto cada uno de los sectores. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, el sector agropecuario, en cuestión de la agricultura, entre más se cultive, ¿sí? Entre más se cultive y se cosecha, ¿qué sucede? Se genera empleo, hay más producción, el Producto Interno Bruto va aumentando, ¿sí? Por eso el gobierno subsidia a los campesinos, ¿sí? Subsidia, anteriormente se los daba con respecto a lo económico, ahora no, se los da en especie,
¿sí? Si te dedicas, por ejemplo, a cultivar, por decirlo así, jitomate, te doy fertilizante, te doy la maquinaria, ¿sí? Para que produzcas, para que cultives, para que coseches, ¿sí? Entonces, entre más esté cultivando, ¿sí? Entre más esté produciendo en el sector agropecuario, el Producto Interno Bruto va aumentando, ¿sí? Va aumentando. Entre más haya empresas, fábricas, ¿sí? Para transformar todo lo de la materia prima, el producto va aumentando, se generan empleos, ¿sí? El sector servicios, entre más haya oficinas, entre más servicios nos den con respecto a la luz, al agua, al gas, ¿sí? Aumenta el Producto Interno Bruto, ¿sí? Y se va generando empleo. Vuelvo a repetir, decayó ahora la economía por el problema de la pandemia. Bien, si hablamos, y pongo un ejemplo, en este caso, en una de las ramas del sector agropecuario, la agricultura, ¿dónde interviene el ingeniero civil? ¿En qué interviene? ¿Cuál es su aportación en el sector agrícola? El ingeniero civil. Podría ser las vías de comunicación, ya sea los terrenos en los que se encuentra el cultivo y también el transporte de estos, ya sea a industrias que empaquen o a mercados. ¿Podría ser en la infraestructura? En la infraestructura, ¿qué más? ¿Qué más? En las carreteras para conllevar los A materiales. ver, comenté en el sector agropecuario y puse el ejemplo. ¿Dónde interviene el ingeniero civil? ¿En qué interviene el ingeniero civil si hablamos en la agricultura? Si hablamos de la agricultura, ¿en qué interviene ahí el ingeniero civil? De la agricultura, del sector agropecuario. ¿En qué interviene el ingeniero civil? ¿Podría ser en la creación de canales de riego? Efectivamente, abastecimiento de agua, pozos inclusive, ¿sí? Pozos, ¿sí? Si hablo, por ejemplo, en este caso, en el sector del sector agropecuario, en la ganadería, ¿qué interviene el ingeniero civil ahí? ¿Qué tiene que ver, por ejemplo, para un capitalista que se dedica, en este caso, a la ganadería? ¿Dónde interviene el ingeniero civil ahí? La construcción de rastros. La construcción de rastros. Igual, abastecimiento de agua, ¿no? ¿Sí? Abastecimiento de agua. Si hablamos de la pesca, ¿en qué interviene el ingeniero civil? La creación de puertos. Efectivamente, los puertos. Si hablamos del sector industrial, ¿en qué interviene el ingeniero civil? Naves industriales, ¿qué más? Distribución de agua. Distribución de agua, ¿qué más? Los caminos para poder transportar la mercancía. En el sector industrial. Ya vimos a qué ramas tiene el sector industrial. ¿Qué ramas? No confundamos. ¿Qué ramas tiene el sector industrial? ¿Sí? Por ejemplo, en este caso, la construcción de todas y cada una de las empresas, ¿sí? La construcción de todas y cada una de las industrias. Y que tiene que ver cada una de ellas con agua, con luz, con gas. Todo en eso interviene el ingeniero civil. Y no se diga en el sector servicios. La construcción es de aeropuertos. La construcción es de vías férreas para transportar la materia prima, para transportar los productos del sector agropecuario, ¿sí? Y del sector industrial. Por eso comentaba que las carreteras, las vialidades deben de estar en buenas condiciones, sobre todo si van a transportar productos perecederos para que éstas lleguen a un lugar, a un destino, con prontitud, ¿sí? ¿Por qué? Porque si las condiciones, o bien las vialidades, están en malas condiciones, ¿sí? Los trailers tardan días en llegar a un lugar, a un destino. Entonces, cuando llegan a ese lugar, con los productos ya descompuestos, más si transportan, por ejemplo, en este caso,
materia prima, como es la verdura, como es la fruta, ¿sí? Entonces las vialidades deben de estar en buenas condiciones para que los trailers, los camiones, todo lo que transporten, lleguen a un lugar, a un destino con prontitud, ¿sí? Y que sean consumidos por la población, que lo está necesitando, que lo está demandando, ¿sí? Entonces, fundamental, por ejemplo, en el sector servicios interviene el ingeniero civil en la construcción de oficinas para el gas, oficinas para la luz, los restaurantes, los comercios, ¿sí? Los comercios. En cada uno de los sectores interviene el ingeniero civil. Y mientras más obras haya, como les mencioné, aparte de lo que se va produciendo, aparte de lo que se está transformando, en este caso, ¿sí? Todo lo que se transforma del sector agropecuario, aumenta el Producto Interno Bruto y crea empleos. Por ejemplo, si se va a construir un puente, recuerdo por ejemplo el puente que está aquí de ida y vuelta aquí en 100 metros, prácticamente duró más de un año en la construcción, se generó empleo. ¿Sí? Se generó empleo y es un bienestar para la población, es un desarrollo para el país. Entre más obras haya, el país crece. ¿Sí? El país crece. Entre más obras haya, ¿sí? El país se va desarrollando. El país se va desarrollando. ¿Sí? Pero para que haya obras de infraestructura, que se necesita tener los recursos suficientes para crear. ¿Sí? Pero muchas veces ustedes saben de que el dinero, hay mucha fuga con respecto al dinero. Pero no nada más tiene que ver mucho en este sentido el gobierno, sino que también nosotros como población. Muchas veces le echamos la culpa al gobierno. Aclaro, no es que esté yo a favor del gobierno, simplemente estoy haciendo ver las cosas. Por ejemplo, en este caso, le echamos la culpa al gobierno, ¿sí? Que no hace tal cosa, pero nosotros como población, ¿qué hacemos? ¿Sí? Un ejemplo claro, ¿por qué hay tantas inundaciones luego? ¿Por qué hay tantas inundaciones? ¿Por qué muchas veces las coladeras tapadas? ¿Sí? ¿Por qué? Porque la población no tiene el cuidado de tirar la basura donde realmente debe de ir la basura. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Se tapan las coladeras, viene la lluvia, se hacen inundaciones y esto provoca muchas veces que se aglomere el tráfico. Llegamos tarde a nuestro destino. ¿Sí? Ah, no, pero le echamos la culpa al gobierno. Nosotros también tenemos mucha culpa, ¿sí? Hay calles, por ejemplo, donde la gente en una esquina, por no esperar el camión, por no darle 5 o 10 pesos al camión de la basura, va y en una esquina tira la basura. Viene la lluvia, ¿qué hace? Arrastra toda la basura, ¿sí? Se la va. Entonces, el agua, ¿qué hace? Busca por dónde salir, ¿sí? Busca por dónde salir. Entonces, las coladeras se tapan. Ah, no, pero el gobierno tiene la culpa, ¿no? ¿Sí? ¿Qué hacemos nosotros como población para que también el país se vaya desarrollando, vaya creciendo? ¿Sí? ¿Qué hacemos nosotros como población? Yo no digo que el gobierno no tenga culpa, también nosotros como población. Y más está en la población. Por ejemplo, hablábamos en este caso de que las vialidades deben de estar en buenas condiciones. ¿Qué sucede? Por ejemplo, que hay ciertas comunidades que cierran las avenidas, cierran las calles, ¿sí? Y los trailers duran una semana estar parados que quieren pasar. Y más si esos trailers llevan productos perecederos, ¿sí? Cuando llegan a un lugar, a un destino, que abrieron ya la avenida y que pueden pasar, llegan los productos descompuestos. Más si llevan verduras, frutas, productos perecederos. Cuando llegan a su destino, ¿qué sucede? Ya no lo pueden entregar. Y lo poco que tiene esa comunidad para ofrecer, para vender, aumenta el precio. Fíjense bien cómo es, ¿sí? Aumenta el precio. ¿Por qué? Porque hay escasez. ¿Por qué? Porque los trailers llegaron, pero ya con los productos descompuestos. ¿Qué sucede con los vendedores? ¿No? Dicen, bueno, hay escasez de productos, ¿sí? Hay escasez. Lo poco que tengo, aumento el precio. ¿Dudas? ¿Dudas?
Eso es economía. Paso lista. Álvarez, Rubio, Presente, maestra. Barrera Cruz, Presente, maestra. Flores Rosales, Presente. García Núñez, García Ramírez, Presente. Gómez García,